Bueno, esta es la práctica número 0 de la materia de microcontroladores y procesadores. Este equipo está conformado por Garzón Ruiz, Carlos Alfredo, Domínguez Delgadillo, José Humberto y de Cosa Espinosa, Julián David. En esta práctica lo que vamos a hacer principalmente es explicar el ambiente en el que te vas a desenvolver en MPLAB para poder generar programas de código ensamblador. En este caso te da dos recomendaciones muy importantes. La primera es que todo lo que vayas a hacer por proyecto lo guardes en una sola carpeta, ya que genera muchísimos archivos cada proyecto que hagas y pues no es conveniente que lo tengas todo fuera de una carpeta, porque al final de cuentas pues no sabrías a qué archivo corresponde tu práctica. Y la segunda es que la dirección donde la carpeta donde lo vais a guardar sea menor a los 62 caracteres, ya que si no MPLAB no lo reconoce. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a abrir MPLAB. En nuestro caso es la versión 8.92, hay versiones más adelantadas, más atrasadas, pero el logotipo de la 8.92 es esta. Generamos el icono en el escritorio para que sea más fácil su acceso. Ingresamos a MPLAB y esperamos a que cargue. Una vez ya cargado MPLAB, lo primero que tenemos que hacer es indicar el micro con el que vamos a trabajar. En este caso es Configure Select Device, y aquí seleccionamos en donde dice Device, dispositivo, cuál vamos a utilizar. En este caso ya tenemos el que vamos a utilizar, el 16F887. Y bueno, aquí está toda la infinidad de PICs que puedes elegir dependiendo de cuál sea el que vayas a ocupar para trabajar. Aquí te da los programadores y bueno, algunas ciertas características que tiene, con cuáles lo puedes programar. Damos OK. Y en esta barra de tareas del MPLAB podemos observar que aquí dice que ya está trabajando con el PIC que nosotros deseamos. Una vez esto, vamos a generar un proyecto nuevo. Bueno, vamos a generar en Project New. En este caso vamos a poner cualquier nombre, vamos a poner 3 veces Q. Y bueno, aquí seleccionamos la carpeta de micros, le damos a aceptar y le damos OK. Una vez que genera ya el proyecto, hay que generar dos ventanas. Bueno, además hay que sacar dos ventanas muy importantes, la de Project y la de Output. La de Project es la que nos va a permitir meter aquí en Source Files, le vamos a dar Add Files, los archivos .asm, que es donde va a venir el código de ensamblador. Y el Output va a ser el que cuando nosotros utilicemos digamos lo ensamblemos, nos dé como una verificación de que nuestro archivo está correcto. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a generar nuestro primer archivo de ensamblador. Vamos a SMFile, le vamos a dar New. Y una vez aquí es donde nosotros vamos a poder escribir nuestro código de ensamblador. Por ejemplo, MoveF. Como podemos darnos cuenta, MoveF está de color negro, o sea, no lo reconoce aún como un comando. Esto es porque nosotros no lo hemos guardado, así que vamos a proceder a guardarlo con Save As. Aquí le vamos a poner 3 veces Q. Y algo muy importante aquí es que le tenemos que dar la extensión .asm. Le tenemos que decir que nuestro archivo va a ser de ensamblador para que nos lo reconozca. Si no, MPLAB no lo va a hacer. Entonces le damos .asm y vemos cómo automáticamente nuestro comando MoveF pasó de un color normal a un color azul. Eso quiere decir que ya nos está reconociendo. Otra cosa muy importante para poder empezar a trabajar es agregar dentro de esta parte, agregar al Source Files. Aquí le damos Add Files y elegimos QQ. De esta manera ya por nosotros podemos empezar a trabajar sin ningún problema. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar el simulador con el que vamos a trabajar. En este caso, como no vamos a utilizar ni la QL ni ninguna otra tarjeta, podemos simularlo todo y verificarlo dentro de este archivo. Entonces tenemos que irnos a Debugger, Select Tool y elegimos la opción número 4, MPLAB Sim de simulador. Una vez que elegimos MPLAB Sim, podemos observar que aquí tenemos en nuestra barra de tareas las diferentes opciones que tenemos para correr. Esto lo corre todo de un jalón, pero no muestra resultados hasta que se detiene. Esta opción, que es Animate, va a correr todo seguido de manera lenta. Y esta es Step Into, que es la que más utilizamos. Este es para hacer paso por paso nuestro código, ya que para verificar ciertas cosas tenemos que hacerlo paso por paso y ver que lo esté haciendo de una manera correcta. Y bueno, un breakpoint es para correrlo rápido y evitarnos correr
Si queremos ir demostrando nuestro programa, pues ponemos un breakpoint, y una vez que ponemos el breakpoint, pues corremos y llega directamente al punto que queramos. Bueno, una vez explicando esto, voy a pausar el video y voy a agregar el primer archivo con el que trabajamos en la práctica 0. Bueno, ya abrí el archivo, el primer archivo para empezar a programar en MPLAB. Y bueno, aquí yo ya acomodé las ventanas. Ahorita voy a explicar cómo sacamos cada una. Estas dos, que es el output y el project, perdón, son estas dos que están marcadas aquí. Si desmarco cualquiera de estas se van a borrar. Entonces ya habíamos dicho que esta era para saber que el programa estaba compilado, y esta era para saber que, bueno, para saber qué archivos estamos programando dentro del proyecto. Bueno, este es el file register, el watch y el special function register. Los podemos encontrar en la carpeta de view. Aquí podemos, por ejemplo, el file register, que es el que tenemos aquí en la parte de abajo, el special function register, que está en la parte de la derecha, y el watch, que podemos encontrarlo aquí. Principalmente pues los registros, estos van a mostrar cuando nosotros utilizamos ciertos registros y les cambiamos sus valores, y de la misma manera es más cómodo para los registros especiales. También dentro de file register los podemos encontrar en symbolic algunos, pero es demasiado incómodo, es más fácil encontrarlo en el special function register. Y bueno, aquí el watch, que podemos permitir ver cómo es el acumulador y ciertos puertos, el status para variarlo. Y por último la ventana stopwatch, que la podemos encontrar en debugger. Y bueno, aquí está marcado, donde está marcado por ese stopwatch, que son los tiempos de la máquina. Cada vez que hagamos cierto, digamos que corramos el programa, pues va a ir marcando de una en una. Y bueno, empezamos aquí. Esta es la portada de la práctica. Y bueno, iniciamos a poner qué procesador vamos a utilizar, la palabra del procesador, las palabras de configuraciones que ya vistos previamente en clase, que bueno, aquí demeritan el oscilador que vamos a utilizar, la velocidad. Y bueno, seguido de esto utilizamos el comando cblock 0x20. Dice que la palabra resuma va a llamar al registro 0x20, y seguido de esto va la palabra, bueno, aquí puse un breakpoint, va la palabra en C. Esto es muy importante, ya que si nosotros quitamos en C, el programa no nos va a compilar. Y ahora bueno, pusimos ya rsuma como digamos, cada vez que lo queramos utilizar podemos llamar rsuma en vez de utilizar 0x20, ¿no? Y bueno, corremos el programa con control F10. Observamos aquí el output, dice que se construyó exitosamente. Eso quiere decir que nuestro programa es correcto. Vemos que está la línea para ver en qué línea de código está, y en la primera línea pues dice mover al acumulador 0xFF. Vamos a utilizar el step into para hacer paso por paso, que está acá arriba. Y bueno, vemos aquí que dice que en la primera línea que vamos a cargar el acumulador con FF tiene 0x01. Entonces si lo corro una línea, podemos observar cómo de 0,1 pasó a FF. Entonces se hizo correctamente. De ahí utilizamos la función addLW. ¿Qué significa esto? Que vamos a sumar a ese FF, le vamos a sumar 0,2. Sabemos que para que si le sumamos 1 a FF, pues quedaría como 0,0. Entonces si le sumamos una unidad más, pues quedaría como 0,1. Vamos a sumar y debería quedar el acumulador como 0,1. Efectivamente podemos percatar aquí. Otra cosa que podemos darnos cuenta es que cada vez que vayamos a modificar algo, se va a poner en color rojo. De esa manera nosotros podemos darnos cuenta o buscar de una manera, digamos, más fácil, más sencilla, que estamos afectando con nuestro código, ¿no? En este caso, pues es el acumulador. Entonces aquí dice que lo que tienes en el acumulador lo vas a mover a rsuma, pero anteriormente habíamos dicho que rsuma pues iba a hacer el registro 0x20. Vamos a file register, sería este 001 que está aquí. Bueno, como ya está en 01, no lo va a marcar en rojo, pero es lo que tendría que hacer. Entonces le damos para que lo mueva, y bueno, como ya estaba en 01 el registro, pues no cambió, no se puso de color rojo. Sin embargo lo hizo. Podríamos sumarle otro número para que nos diéramos cuenta, como 03 por ejemplo. Vamos control F10, no tendría que haber mayor problema.
volvemos a llegar a esa parte. Anteriormente teníamos 0,1, ahora tenemos 0x02, y vamos para verificar ese paso, que es mover de lo que tenemos al acumulador, que en este caso es 0,2, al registro 0,20. Le damos el siguiente y podemos ver cómo ahora sí cambió de color rojo. En anterior también lo había hecho correctamente, la diferencia es que como ya estaba el 0,1, ya no cambia de color. Y bueno, aquí en este punto nosotros ciclamos nuestro programa, le decimos que vaya sin fin, pero aquí tenemos la misma etiqueta de sin fin, así que aunque lo corra y lo corra, va a seguir dando aquí lo mismo, ¿no? Y solo vemos, por ejemplo, cómo va cambiando los tiempos de máquina de 2 en 2. Y bueno, este es de la parte inicial, es todo. Vamos a pasar a la siguiente, a los ejercicios que vienen suma, resta y otras cosas que vamos a explicar a continuación. Bueno, aquí ya tenemos el otro programa, más bien el primer ejercicio. Y bueno, como podrán ver, vamos a ocupar las mismas ventanas que los pasados para ir desmenuzando el código. Nos pide que hagamos la mitad alta de los puertos entradas y la mitad baja salidas. Eso quiere decir que cada vez que nosotros agreguemos algo a los puertos, solo van a entrar la mitad, porque van a ser las entradas, las otras no las van a recibir para protegerse del micro, porque las va a tener como salidas, entonces no puede recibir ningún dato. Y bueno, vamos a correr el programa, control F10. Vemos que en output dice que está exitosa la salida. Y bueno, esto es lo primordial, que es lo primero que siempre ponemos para dar el registro OSCON, que esto le da las ciertas características de que sea 4 MHz el osciloscopio. Y bueno, utilizamos Ansel y Ansel H para hacer digitales. Y bueno, luego pasamos otra vez al banco 1. Y pues vamos a avanzar en estos puntos. Bueno, aquí se me pasó, ya en este punto estamos aquí en 0x0f0 y dice que estamos en el banco 1. Si estamos en el banco 1, el estatus debería estar en 13. Recuerden que el 3 representa 4 dígitos. El primer dígito, que es el 1, que siempre va a estar encendido, que es sobre el watchdog. El segundo, que tiene que estar encendido porque estamos en el banco 1. Ese banco 1 es el que vamos a modificar, digamos. Entonces, si está encendido, representaría el 2 y el 1 sería 3C. Entonces, precisamente estamos en el banco 1. Ahí podemos utilizar a TRISB. Entonces, bueno, aquí primero lo que utilizamos es al acumulador F0. ¿Por qué F0? Porque F representa en hexadecimal la parte alta, que van a ser puros unos, o sea, puras entradas, y 0 representa la parte baja, que van a ser todas las salidas. Entonces, movemos al acumulador ese número. Podemos ver cómo aquí en el acumulador cambia en color rojo, F0. Y ahora vamos a poner atención en el registro especial. Aquí tenemos el 3B, 3C y 3D. Movemos lo que tenemos en el acumulador, o sea, unos y ceros, al 3B. Lo pasamos, 3B. Vemos que se pone en color rojo. Luego lo hacemos de la misma manera en 3C y 3D. Vemos cómo los tres cambiaron respectivamente. Bueno, una vez que tenemos que, para volver a cambiar y agregar datos ya y enviarlos a los puertos, tenemos que cambiar de banco, porque los puertos no están en el banco 1, están en el banco 0. Entonces tendríamos que pasar al banco 0 y apagar el segundo bit del lado hexadecimal, es decir, el status tendría que quedar como 1C. Y bueno, lo hacemos con el comando bclearFile status rp0. Lo hacemos, creo que no, ahí está, lo hacemos, y efectivamente el status quedó en 1C. Eso significa que estamos en el banco 0, y aquí en el banco 0 ya podemos utilizar los puertos. Lo primero que utilizamos primero es cargar el acumulador con FF. Vemos como el acumulador se pone respectivamente con FF y lo movemos al puerto B. En el puerto de acá abajo debería tener bueno, debería ser F0, ya que recuerden que anteriormente marcamos la parte baja como salidas, entonces no puede escribir en ella. Y vemos cómo lo cambia. Vamos a la segunda parte y lo cargamos con AA y luego lo mandamos al puerto C. Y luego con 33 escribimos 0A, 8F
Bueno, más bien aquí lo cambió y ya solo quedaría el puerto D que está acá abajo, que es 33 y va a quedar. Bueno, pues vamos, como pueden ver, estamos ya en el programa de la suma. Y bueno, como el programa pide, hay que realizar ciertas sumas que nos van a pedir a continuación. Para eso, bueno, tenemos que hacer lo que ya habíamos hecho anteriormente con las palabras del origen, del config que ya habíamos hecho anteriormente. Utilizamos la palabra sum para el registro 0x20. Cambiamos de bancos para agregar en el registro OSCON. Y bueno, pasamos directo hacia la suma, ¿no? Al final tenemos que estar en el banco 0 para poder trabajar con los registros y todo. Le damos play automáticamente. Bueno, aquí entonces la primera suma lo que nos pide es que no debe haber ni acarreo medio y el resultado es 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que la z se tiene que levantar y las demás no tienen que estar levantadas. Y hay que hacer las sumas tanto con add lw como con move como con add wf. La diferencia es que en una tenemos que utilizar un registro y en la otra pues simplemente con el simple acumulador y le agregamos un valor y suman el acumulador. Entonces primero empezamos con la primera suma. Vemos como el acumulador cambió a 0, 0 y en el mismo acumulador le sumamos 0, 0. Entonces de esa manera nos podemos dar cuenta, podemos ver cómo la bandera Z está levantada y las otras dos no están levantadas. Entonces podemos decir que la primera suma es correcta. La segunda suma dice cuando hay acarreo medio y no hay acarreo, pues el DC se tiene que levantar, ¿verdad? Entonces movemos al acumulador el 0,8, vemos como el 0,8 se agregó y le sumamos el mismo 0,8. Entonces eso produce que haya un acarreo medio. Podemos ver las banderas aquí abajo en la barra, como DC está levantado y Z y C no. Ahora en la segunda dice cuando la suma, cuando haya acarreo y el resultado es 0. Si hay acarreo perdón, me salté una. Dice cuando hay acarreo medio y acarreo, tanto DC como C deben estar levantadas. Entonces agregamos al acumulador 88 y luego con LW en ese mismo acumulador le vamos a sumar. Aquí vemos efectivamente como DC y C están levantadas. Y bueno, el último tipo de suma, cuando haya acarreo y el resultado es 0. Entonces tiene que ser resultado 0, entonces la Z va a estar levantada y el acarreo pues es C levantada. Entonces agregamos el 8,0 en el acumulador, vemos cómo está agregado y ahí mismo lo volvemos a sumar el 8,0 y efectivamente vemos acá abajo las banderas como Z y C están levantadas mientras que DC queda abajo. Ahora viene la otra parte. Aquí me equivoqué, pero vamos a ensamblar rápido y quitamos el breakpoint aquí para que no tengamos que volver a pasar la suma. Le damos play y bueno, ahora en esta parte tenemos que sumar con addWF y para sumar con addWF tenemos que utilizar un registro. En este caso vamos a utilizar el registro suma. El registro suma lo podemos encontrar en la parte de symbolic, aquí está, o podemos utilizarlo aquí, el registro que es el 0x20. Entonces primero vamos a utilizar las mismas sumas porque pues al final de cuentas están haciendo lo que nos pide el ejercicio, pero ahora vamos a utilizar addWF. Entonces agregamos 0, 0 al acumulador, ya estaba en 0, así que pues no hay ningún cambio, por eso no se pone en rojo, y eso lo movemos al 0020, entonces que en este caso se llama 0x20, entonces es sum. Lo agregó aquí, nada más que de esa manera no lo marca porque ya estaba en 0, 0, y ahora el acumulador le volvemos a cargar con 0, 0. Tampoco lo va a montar porque ya estaba en 0, 0. Y bueno, eso lo sumamos y el resultado lo debe guardar en el registro. Y bueno, las banderas deben estar levantadas, ¿no? Cuando no haya acarreo ni acarreo medio, entonces solo Z debería estar levantada, ¿no? Y efectivamente vemos como Z solo se levanta y las demás están pues abajo, ¿no? Ahora hacemos el caso contrario. Bueno, el siguiente caso, que es cuando hay acarreo medio y no hay acarreo. Entonces si hay acarreo medio, DC debe estar levantada y el acarreo debe estar abajo. Y bueno, es un ejercicio con addWF, ¿no? Entonces cargamos el acumulador con 0,8. Efectivamente vemos como el acumulador así cambia porque ya no está repitiendo el número. Lo mandamos al registro sum. Aquí podemos ver cómo sum ya cambió, ya está en 0,8. Y aquí en el X lo podemos ver, aquí está el 0,8.
Efectivamente aquí está el 08, entonces podemos decir que ya nuestro registro está cargado con ese número. Y ahora el acumulador, cargamos el acumulador. Aquí ya no se pone en rojo, pero pues lo volvemos a cargar, ¿no? Y hacemos la suma de ambos y lo guardamos en el acumulador. Efectivamente vemos cómo ya no cambió el acumulador, perdón, cambió el registro 0x20 que le llamamos sum, aquí está. Y bueno, queda como 010. Eso deja que el acarreo medio esté levantado, que es lo que nos pedía justo el ejercicio. Cuando haya acarreo medio, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al siguiente. Y aquí tenemos que cargar un 88 para que nos dé un acarreo medio y un acarreo. O sea, tanto DC como C deben estar levantados. Agregamos el 88. Efectivamente, el acumulador se agrega con 88 y lo pasamos al registro sum. Aquí podemos ver cómo el registro sum está en 88, perfecto. Y volvemos a cargar 88, nos va a poner el color rojo porque ya sabemos que ya estaba ahí. Y entonces utilizamos la función AWF y lo sumamos y lo guardamos en el registro sum. Entonces procedemos. Efectivamente vemos cómo cambió el registro sum. Y eso debe de dejar tanto acarreo medio como acarreo. Entonces aquí podemos observar perfectamente que tanto DC como C están levantadas. Y por último, vamos a hacer acarreo y el resultado es 0. Tanto C como Z deben estar levantadas. Entonces lo que hacemos es que sumamos 80 al acumulador, lo pasamos al registro. Aquí ahora lo podemos observar también. Y volvemos a cargar el acumulador con 80, que ya estaba en 80. Y sumamos ambos. Y claro, queda en 0, 0. Entonces, tanto Z como C, pues se le quedan levantadas. Y bueno, aquí ya utilizamos un go to regreso, que nos tiene que regresar al principio porque ahí está la etiqueta de regreso. Y eso sería todo de la parte suma. Vamos a la parte... Hola amigos, y para continuar con la práctica vamos a revisar el código de la resta, para lo cual nos situamos en la IDE de MPLAB y nos vamos a el árbol de archivos. Vamos a seleccionar archivos fuente y vamos a dar clic derecho para añadir un nuevo archivo. Vamos a añadir en este caso el código resta.asm. Le vamos a dar doble clic para abrir el código, y una vez que está abierto el código vamos a acomodarlo en nuestro espacio de trabajo. La primera parte contiene los datos de el equipo y también datos de la práctica. La primera parte del código, como vimos en los clips anteriores, consiste en la configuración del microcontrolador. Las primeras dos líneas consisten en la selección del microcontrolador a utilizar. Las siguientes dos líneas consisten en la palabra de configuración que nosotros editamos, y posteriormente el origen desde la dirección en la cual se va a empezar a escribir el programa. Después notamos que mis compañeros y yo hicimos 0 las banderas de acarreo, acarreo medio y 0 con el fin de notar, de que tuvieran un valor de reset. Posteriormente nos pasamos al banco 1, cargamos al acumulador con 61, eso lo cargamos en el registro OSCOM para seleccionar el oscilador a 4 MHz. Nos pasamos al banco 3 con el fin de limpiar el registro ANSEL y ANSEL H y colocar el puerto D y el A como digitales, y nos regresamos al banco 0. Para el primer ejercicio de resta, antes de probarlo vamos a correrlo, para lo cual vamos a Project Build All y vemos que el programa ha sido ensamblado correctamente. Entonces, para el primer ejercicio de resta cargamos al acumulador con 98, ahí está con 98, y hacemos la resta con 81. Ahí podemos observar que el resultado fue E9. Para el siguiente ejercicio se carga el acumulador con F0 y se resta con 49. El resultado esperado es 59. Ahí tenemos el resultado. Para el siguiente ejercicio se carga el acumulador con 92 y se resta con 65. El resultado esperado tiene que ser D3. Y ahí tenemos D3. Cabe mencionar
por si no lo habíamos notado, que todos los valores los estoy revisando aquí en el watch y en particular en el registro W que pertenece al acumulador. A continuación cargamos al acumulador con 84, aquí lo tenemos, y restamos con 54. El resultado esperado es D0. Aquí tenemos D0. Para la siguiente resta el resultado esperado es 1, 0. Ahí está. Y para la siguiente resta el resultado esperado es 0. La siguiente parte de la práctica pide realizar las mismas restas, pero ahora utilizando el comando subwf, que lo que hace es restar lo que tiene el acumulador y lo que tiene un registro de memoria cualquiera. En particular, el registro de memoria utilizado es un registro de propósito general que es el 0x20. ¿De acuerdo? Entonces se carga el acumulador con 81 y lo movemos a nuestro registro de propósito general, que es nuestro registro 20. Aquí podemos observar que este valor 81 ha sido movido con éxito a nuestro registro 20. Posteriormente cargamos al acumulador con 98 y hacemos la resta. El resultado esperado es E9. Y, por cierto, cuando ponemos aquí la F después de resta, significa que el resultado se va a guardar en el registro de memoria seleccionado, en este caso en el registro 20, por lo tanto no va a aparecer en el acumulador, sino en el registro 20. Si hubiéramos puesto W, el resultado sí aparecería aquí, pero como no lo hicimos, el resultado lo vamos a visualizar aquí en los registros de propósito general. Vamos con la siguiente resta. Cargamos al acumulador con 49, lo movemos al registro 20, aquí lo tenemos, y hacemos la resta con F0. Bueno, cargamos al acumulador con F0 y hacemos la resta. El resultado esperado en el registro 20 es 59. Y aquí lo tenemos. Lo mismo para la siguiente resta. Cargamos al acumulador con 54, lo movemos a 20. Cargamos al acumulador con 84 y hacemos la resta y la guardamos en el registro 20. El resultado esperado es de 0 y aquí comprobamos ese resultado. Para la siguiente resta tenemos el valor E9, lo cargamos en el registro 20, ahí lo tenemos, y hacemos la resta con D9 y lo guardamos en el registro 20. El resultado esperado es 1, 0. Ahí tenemos 1, 0. Posteriormente tenemos la última resta en que el resultado esperado es 0. El procedimiento es exactamente el mismo. Y ahí lo tenemos. Posteriormente se nos solicita realizar 3 restas positivas y 3 restas negativas usando subLW. Para las restas positivas, la condición a evaluar para que sean positivas es que la bandera carry o de acarreo permanezca en estado bajo. Entonces vamos a realizar esta resta en que el resultado pues evidentemente es positivo. Ahí podemos observar que la bandera de acarreo está en estado bajo en la primera resta. En la segunda resta notamos que después de la resta también la bandera de acarreo permanece en estado bajo, y así también para la tercera resta. Notamos que el acarreo está en estado bajo. Para que una resta sea negativa, la bandera de acarreo tiene que estar en estado alto. Vamos a realizar la primera resta. Vemos cómo se alzó la bandera de acarreo. Para la segunda resta se alzó la bandera de acarreo. Y también para la tercera resta, aquí podemos observar cómo la bandera de acarreo está alzada.
Y aquí tenemos pues los resultados que se van obteniendo. Posteriormente vamos a hacer estas mismas restas del ejercicio en que se solicitaban las restas positivas y negativas usando sub-LW, pero ahora con el comando sub-WF, que se hace lo mismo. Primero cargamos al acumulador con un valor, en este caso 80, lo movemos al registro de propósito general que queremos utilizar, que en este caso es el registro 20. Aquí tenemos el valor 80, cargamos al acumulador con 95 y hacemos la resta. El resultado esperado tiene que ser positivo, así que la bandera de acarreo tiene que estar en estado bajo, lo cual se cumple. En este caso también la bandera de acarreo tiene que estar en estado bajo para la segunda resta. Vemos que se cumple perfectamente. Y vamos a la siguiente. Y aquí observamos que también la bandera de acarreo está en estado bajo. Vamos a las banderas, vamos a las restas negativas, en que la bandera C indica que existe un acarreo, es decir que la resta fue negativa. Cargamos al acumulador con 95, lo movemos al registro 20, cargamos al acumulador con 80 y realizamos la resta. La resta fue negativa y este es el valor obtenido, que se encuentra en el registro 20. Lo mismo para el penúltimo ejercicio de resta. Aquí tenemos que el acarreo está prendido y tenemos el resultado. Y vámonos con el último ejercicio, en que pues también el acarreo debe permanecer en estado alto. Vemos que el acarreo está en estado alto y que este fue el valor de la resta. Entonces pues ha quedado explicado el ejercicio de la resta. Muy bien, para el ejercicio número 4 de la práctica 0, lo que se hace es simular la introducción de datos al microcontrolador. Para ello hemos abierto ya el código de intro datos y vamos a utilizar una herramienta de MPLAB que se llama estímulo. El estímulo lo que hace precisamente es simular la entrada de datos a algunos puertos del microcontrolador. En particular el estímulos se encuentra en la pestaña de Debugger en el área de estímulos. A continuación vamos a mostrar cómo hacer una entrada de datos o simular una entrada de datos con el estímulo. Aquí podemos observar los datos de los alumnos que elaboramos la práctica y algunos, bueno, esta es la configuración general del PIC de nuestro microcontrolador. Y bueno, vamos a construirlo nuevamente, vamos a construir nuestro código, a ensamblarlo. Vemos que corrió perfectamente. Para este ejemplo lo que vamos a hacer es simular el puerto RC0, perdón, el pin RC0, y lo vamos a poner en un estado bajo. Para nosotros aplicar este estímulo tenemos que presionar en esta flechita que dice Fire, y bueno, a continuación vamos a empezar la simulación. En un principio lo que se tiene que hacer es revisar el estado de RC0. Aquí pregunta si RC0 está en estado alto. Si está en estado alto, salta y evalúa si está en estado bajo. Pero como no está en estado alto, lo que va a hacer es ir a la siguiente línea, que la siguiente línea pide cargar al acumulador con AA. ¿De acuerdo? Como lo pusimos en estado bajo, no va a saltar. Corremos la siguiente y vemos que el acumulador efectivamente se salta con AA.
Para la siguiente línea se evalúa si el puerto C está en estado bajo. Como en esta ocasión está en estado bajo, sí va a saltar. Entonces, como salta, va a mover AA al puerto B. Vemos que saltó precisamente, y si corremos la siguiente línea, vemos que escribe AA en el puerto B. Lo regresamos a nuestra etiqueta para volver a evaluar esta parte del programa, y ahora vamos a cambiar de estado el estímulo. Lo vamos a poner en estado alto y lo aplicamos. Vamos a volver a correr y ahora vamos a observar que como está en estado alto va a saltar la línea y no va a cargar al acumulador con AA. A continuación va a evaluar si está en estado bajo. Si está en estado bajo salta, pero como en esta ocasión no está en estado bajo, va a venir a la siguiente línea. En la siguiente línea se pide cargar al acumulador con 55. Aquí vemos que 55 ya fue cargado en el acumulador, y por último, la última línea solicita mover ese número al puerto B. Aquí podemos observar que se movió exitosamente y nuevamente lo regresamos. Es así como se simula la entrada de datos en un microcontrolador a través del simulador de MPLAB. Muy bien, la última parte de la práctica lo que solicita es hacer un código en el que se utilicen las instrucciones restantes y que no fueron usadas en las partes de la práctica que fueron pasadas, como la suma, la resta, la simulación de datos de entrada, etc. Entonces, bueno, se realizó este código y a continuación lo vamos a construir. Vemos que ensambla correctamente y ahora pues vamos a simularlo. Como podemos ver, esta es la parte de configuración necesaria para que nuestro microcontrolador funcione de manera adecuada. En un principio lo que hacemos es cargar al acumulador con 24 y eso pasarlo a probador. Probador es una palabra asignada al registro 0x20. Entonces, bueno, el 0x20 lo que tiene es el número 24 en este momento, y ahora lo que se hace es hacer la operación AND del número contenido en el acumulador, que es 24, con el número 31. El resultado esperado es 20 y se tiene que guardar en el acumulador. Ahí tenemos 20 nuevamente, y posteriormente lo que se hace es cargar al acumulador con F0 y hacer una operación AND de el acumulador, que es F0, con el registro probador, que es el 0x20, contiene el número 24, y estos se tienen que guardar en el mismo registro 0x20. El resultado esperado en esta ocasión es 20 y tenemos que verlo en el registro 20. Aquí lo tenemos nuevamente. A continuación lo que se hace es limpiar el bit 6 del número contenido en probador, lo cual debería dejarlo igual porque ese bit de por sí ya es 0, y posteriormente se prende el bit 5 o se pone en estado alto, lo cual también debería dejarlo igual porque ya es 1 ese bit. A continuación lo que se hace es sacar el complemento de probador y guardarlo en el acumulador. Entonces vamos a sacar el complemento de el número 20 y eso tiene que pasarse al acumulador. El complemento de este número tiene que ser DF. Vamos a correr la línea. Aquí vemos que el acumulador ya está cargado con DF. Posteriormente lo que se tiene que realizar es un decremento de probador, y eso se tiene que guardar en el mismo registro. Vemos que tenemos el número 20, vamos a decrementarlo y ahí tenemos 1F, y posteriormente, si ahora hacemos la operación contraria, deberíamos tener otra vez el número 20, por lo cual vamos a incrementar ahora probador en 1 y lo vamos a guardar ahí mismo en el registro 20. Debemos tener 20. Ahí lo tenemos. A continuación cargamos al acumulador con 0,1, lo movemos a probador
y vamos a restar 1 de probador, que es 0,1, y el resultado se tiene que guardar en el acumulador. El resultado esperado obviamente es 0, y como la operación va a dar 0, se espera que salte a la siguiente línea. Vemos que el resultado efectivamente es 0 y saltó a la siguiente línea. Seguimos corriendo y ahora se tiene que cargar al acumulador con FF. A continuación, FF tiene que ser movido a probador al registro 20. Ahí tenemos FF cargado en 20. Y ahora lo que se tiene que hacer es aumentar en 1 el número contenido en probador y eso guardarlo en el acumulador. Se espera de igual manera tener 0 como resultado en el acumulador y saltar la línea. Ahí podemos observar que se tiene 0 en el acumulador y se saltó la línea. Ahora cargamos al acumulador con 0F y lo pasamos a el registro 20. ¿De acuerdo? A continuación lo que se tiene que hacer es realizar la operación OR entre el acumulador, que es 0F, y el número EA. El resultado esperado es EF. Ahí podemos ver que el acumulador ya está cargado con EF, el resultado de la operación anterior, y ahora se carga el acumulador con 5A y se hace la operación OR entre probador y precisamente 5A, que es el número cargado en el acumulador. El resultado se tiene que guardar en el registro 20. Ahí podemos observar el resultado es 5F. Ahora se va a aumentar en 1 al registro 0x21, que vemos que tiene un valor inicial de 2. Lo vamos a aumentar en 1 y lo vamos a guardar en ese mismo registro, por lo cual aquí debería aparecer un 3. Ahí tenemos el cambio y ahora este valor 3 lo vamos a mover al acumulador. Aquí tenemos el valor en el acumulador. La operación NOP en realidad no hace ninguna actividad, ninguna acción. Muy bien. Posteriormente lo que se hace es rotar hacia la izquierda los bits de el registro 0x20 y guardarlo en el mismo 0x20. Ahí tenemos el resultado y ahora si lo rotamos hacia la derecha deberíamos tener el número anterior, que es 5F, y ahí lo tenemos. Posteriormente cargamos al acumulador con AB y lo movemos a probador. Ahí tenemos AB y ahora se hace swap F, que hace la resta de el registro menos el acumulador en complemento a 2. Realiza la resta y a continuación cargamos a el acumulador con EE. Posteriormente eso lo movemos a nuestro registro y después aplicamos la operación OR exclusiva entre el valor contenido en el acumulador y el número AA. Posteriormente, bueno, este es el resultado, es 44, y después lo que tenemos que hacer es cargar al acumulador con AA. Posteriormente se tiene que hacer la operación OR exclusiva entre el acumulador y el número contenido en probador, que es EE. Entonces, por cierto, el número se tiene que guardar en este registro, así que aquí vemos que el resultado es F. Después cargamos al acumulador con 0, lo movemos a el probador, al registro 20, y después preguntamos por la bandera Z. Como está en estado bajo, va a saltar la línea y va a limpiar el acumulador. Posteriormente, como de ese resultado se prendió la bandera Z, pues el resultado fue 0, va a saltar la línea nuevamente cuando se testea ese bit del registro status y va a cargar al acumulador con 69. Posteriormente lo que se tiene que hacer es cargar ese 69 en el registro 20, que es probador, y por último la instrucción CLRF limpia lo que existe en ese registro, por lo cual aquí deberíamos ver un 0, y después limpia lo que exista en el acumulador, por lo cual aquí también deberíamos ver un 0, y
se cicla nuevamente y bueno, ese es el programa en el que se utilizaron las instrucciones restantes vistas durante el curso.